Tenemos una fiesta. ¿Cuántos saben que han venido a una fiesta? Amén. Y sabes, ha llegado un momento muy especial, un momento muy importante, es la palabra. Y el día de hoy me gustaría que pudiéramos recordar, di conmigo recordar, y meditar en lo que esencialmente es el Evangelio. Lo que esencialmente es ¿qué? El Evangelio. Sabes, hay una diferencia entre la religión y la gracia. La religión es todo aquello que el hombre hace para buscar el amor de Dios. Es todo aquello que el hombre o las personas hacen para ser aceptados por Dios. Y en contraste, la gracia es algo completamente diferente. La gracia tiene que ver con lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Ya no tenemos que hacer algo más que recibir el regalo de la salvación, recibir el regalo de Dios por medio de la fe. El día de hoy me gustaría que pudiéramos meditar y recordar la parte esencial del Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Que yo soy pecador, era pecador, que estaba separado de Dios, que Cristo vino porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el Evangelio, que Cristo vino, vivió por mí, murió por mí, resucitó por mí y hoy yo puedo recibir ese regalo a través de la fe. Eso es el Evangelio, no hay más, no tengo que hacer algo más. Y hoy me gustaría que pudiéramos meditar lo rico, lo vasto, lo suficiente que es el Evangelio. ¿Me acompañan? Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 1. La meditación del día de hoy se llama verdaderamente libres. ¿Hay alguien que es libre aquí en esta tarde? Amén. Amén. La palabra dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tu presencia, tu hermosa presencia está en este lugar, en esta casa, ha sido llena, Señor, de tu gloria. Y hoy venimos, Señor, a adorar tu nombre, a exaltar tu nombre, pero también a ser expuestos a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Señor, que el cielo se rompa y podamos escuchar audiblemente la voz del Padre Celestial que nos habla directamente a través de su palabra. Un mensaje directamente desde el cielo para todos y cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, verdaderamente libres. ¿Qué es la libertad? ¿Sabes que por mucho tiempo los seres humanos hemos estado buscando la libertad de muchas maneras? Libertad, ¿verdad? Hace unos días conmemoramos la libertad en México, la libertad de culto, por ejemplo. Esa es una de las formas o de las maneras de la libertad. Gracias a Dios que podemos reunirnos en esta casa, ¿verdad? Para cantar al Señor, para poder recibir su palabra sin ninguna consecuencia legal. Peleamos por el derecho a la libertad y actuar como queramos. Eso es libertad. Me gustaría compartirte dos definiciones que habla el diccionario sobre la palabra libertad. La primera de ellas significa estado o condición de quien
no es esclavo. ¿Qué es la libertad? Una persona, ¿verdad?, que tiene el estado o la condición de no ser esclavo. Entonces ahora tendríamos que definir quién es o qué es un esclavo. Un esclavo es una persona que pertenece legalmente a otra, que pertenece legalmente a otra o estar bajo su dominio. Eso es un esclavo, una persona que legalmente está bajo el dominio de otra. La libertad entonces es todo lo contrario. La segunda definición de libertad es librar a alguien de una atadura. Di conmigo atadura. Liberar a alguien de una, librar a alguien de una atadura. Eso es libertad. El pueblo de Dios, por ejemplo, estuvo atado. ¿Sabías que el pueblo de Israel fue esclavo? Ahí en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, el Señor habla y dice: luego el Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feseo. Wow. Dice: por eso he oído sus gritos de angustia a causa de sus capataces. El pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios y Dios escuchó ese clamor. ¿Sabes? Ahora tú y yo también fuimos esclavos, o todavía podemos ser esclavos, todavía podríamos estar bajo el dominio de algo o de alguien. Todavía podríamos estar, repito, bajo el dominio de alguien, de una persona o de algo. Y si vamos un poco más allá, acompáñame por favor a la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 16. Repito, el día de hoy estamos meditando en lo que es el evangelio mismo, el evangelio puro. Por lo tanto, vamos a meditar en varias citas bíblicas. Así es que prepara tus dedos y dile al que tienes al lado de ti: prepárate, el Señor nos va a hablar. Yo creo que sí. Romanos 6, versículo 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¡Wow! ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tengo una pregunta para ti y es obligada en esta tarde. ¿A qué obedeces? ¿A quién obedeces? Naturalmente fuimos diseñados para que podamos obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Pero Dios nos da la libertad de que podamos tomar decisiones propias. Dios no me impone que yo le siga, que yo le obedezca. Es una decisión personal. Pero ese es un principio, esa es una verdad, y eso no va a cambiar jamás. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Qué estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Qué voz? Si continuamos leyendo este versículo, nos daremos cuenta que solo hay dos opciones. Solo hay dos caminos, los puedes meditar en tu casa. Un camino que lleva a muerte y un camino que lleva a vida. Solo hay dos. Obedeces a uno u obedeces al otro. No hay más. Por lo tanto, entonces, usted y yo necesitábamos ser libres. Di conmigo, libertad. Juan, evangelio que narra Juan capítulo 8, versículo 36.
Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Wow, verdaderamente libres. Hay entonces una libertad que es falsa. Hay algo que no es libertad. Hay algo que aparenta ser libertad, pero no lo es. Por eso dice aquí, si el Hijo, ¿verdad?, los hace libres, ustedes serán entonces verdaderamente libres. ¿Cuál es esa falsa libertad? Mi propia opinión. Porque dice la Escritura que el hombre cree que sus caminos son correctos, pero ¿a dónde conducen? A la muerte. Fundamentalmente, necesariamente, inequívocamente, el ser humano, tú y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos ser libres, ser verdaderamente libres en Cristo. Sabes, tú puedes ir a una terapia y no digo que eso es malo o que está mal o que no lo hagas, pero tú puedes ir a terapia, pero aquí la palabra es muy clara y dice, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Quiere decir que nada más fuera de Cristo me hace libre. Nada más fuera de Cristo me hace pleno. Nada más fuera de Cristo me hace disfrutar la verdadera libertad, la vida abundante. Dice la palabra, ¿verdad? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos una vida plena, una vida abundante, una vida sin ataduras al pecado. El día de hoy vamos a meditar algunos aspectos en los que Cristo ya nos hizo libres. Meditar en aspectos en los que Cristo ya me hizo libre. ¿Hay algún libre aquí? ¿Qué significa entonces ser verdaderamente libres? Que podamos disfrutar esa vida que Dios nos ha dado. En primera instancia, Dios nos dio libertad. Jesús nos dio libertad sobre el yugo del pecado. Wow, soy libre de pecado. Jesús contestó en Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo ¿de quién? Claro, porque todo el que peca obedece a sus pensamientos, obedece a sus deseos, obedece a sus pasiones y por lo tanto es esclavo de ello. Pero Cristo nos hace libres. A lo mejor hay áreas en tu vida, hay situaciones en tu vida, a lo mejor hay pensamientos que vienen a tu cabeza y constantemente están ahí y a lo mejor venciste o los hiciste por un lado un tiempo, pero luego regresan, ¿verdad? Como ese Goliat que venía por la mañana y después por la tarde a atacar al pueblo de Israel y se iba por un tiempo, pero regresaba al otro día nuevamente a atacar. Y sabes, dice ahora Romanos, carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23. Estamos hablando pura Biblia hoy. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Oye, es que yo soy muy bueno. Oye, ¿yo en qué pecado? Oye, yo no hago algo mal, yo trato de portarme bien. A veces, ¿verdad? Pudiéramos pensar o pudiéramos escudarnos en creer que estamos haciendo algo bueno y que probablemente Dios no está tan enojado conmigo porque vine a la iglesia. O tal vez sí peco, pero estoy trayendo mi ofrenda y mi diezmo. Tal vez sí peco, pero vengo al discipulado. Tal vez sí peco. Y entonces pensamos que por hacer algo bueno, Dios nos está como pasando por alto el pecado. Pero sabes, todos pecamos. Una realidad es que nuestra naturaleza actual, humana, tiene tendencia a pecar. Y aun cuando Cristo
cuando Cristo ya nos hizo libres del pecado, todavía pecamos. Ya no es un estado, ya no es una condición, ya no es una práctica. De hecho, tendría que ocurrir algo cada vez que pecamos. ¿Sabes qué es eso? Que el Espíritu de Dios habla a mi vida y me dice, pecaste, fallaste. No viene una persona y me lo dice, ¿sabes? La palabra misma me confronta y entonces vengo a Cristo. Ya no es una condición, pero ¿sabes qué? Vamos a verlo más adelante también, pero tenemos un abogado. Si alguien peca, dice, tienes un abogado, es Jesucristo el justo, un abogado para con el Padre, que va a decir, hey, Padre, mírame a mí, no lo mires a Él, míralo a Él a través de mí. Y entonces el Padre te mira con alegría y con gusto. No en tu estado de pecado, aunque hayamos pecado. Él nos hizo libres. El Señor ya venció por ti. ¿En dónde? En la cruz. Él venció por ti. Y entonces lo que sí va a ocurrir es que va a venir el enemigo, va a venir Satanás y te va a estar recordando a cada momento, a cada rato, pecaste. O te va a motivar, peca. Tú no puedes salir eso. Tú no puedes salir de eso. Tú no puedes dejar ese vicio. Tú no puedes dejar a ese hombre. Tú no puedes dejar a esa mujer. Y entonces nuevamente se llama eso esclavitud. Por eso el escritor a la carta a los Gálatas dice, hey, ustedes ya han sido libres, permanezcan firmes en esa libertad. Porque Él ya lo hizo por ti y por mí. Si ese pensamiento está en tu cabeza, sácalo. Dice la Escritura también que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llega un pensamiento a tu cabeza, entonces llévalo a Cristo. Esta forma de pensar, esta idea que hay en mi cabeza, ¿agrada a Cristo? ¿Sí o no? Si sí, bueno, pues adelante. Y si no, entonces toma decisiones. Pero el Señor te da el poder. Mira qué más dice. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 21. Por eso era necesario que alguien santo se hiciera pecado para que a través de su muerte nos redimiera del pecado. Cristo Jesús en la cruz pagó el precio de mi muerte, porque la paga del pecado es muerte y todos pecamos. Yo pequé, merecía la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. La palabra muerte significa separación y Cristo Jesús en la cruz pagó el precio de mi muerte con su muerte para pagar mi libertad. Segunda a los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, ¿cuándo pecó? Nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Puedes cambiar la palabra nuestro por el pronombre mí. Y entonces leemos, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por mi pecado, para que yo pudiera estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Di conmigo, relación. Eso es la parte fundamental, relación. ¿Por qué es que Dios hizo todo este plan de salvación? ¿Por qué es que vino Cristo? Para que tú y yo ahora podamos tener una relación con Dios. Tu pecado y mi pecado fueron eliminados. Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él compró tu libertad y perdonó tus pecados. Él compró mi libertad y perdonó mis pecados. ¿Quién lo hizo? Él.
Cristo en la cruz nos trasladó, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de su Hijo amado. ¡Wow! ¿Alguien da gracias a Dios por esto? Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Nos dice que además de esto, ahora somos siervos de Dios y que podemos cosechar la santidad que nos lleva a la vida eterna. ¡Wow! Romanos 6, 22. No lo vamos a leer ahorita, pero puedes leerlo en tu casa. Ahora podemos ser siervos, servidores de Dios y cosechar la santidad, disfrutar el fruto de la santidad. Tú y yo ahora, además de todo esto, somos santos. ¿Por qué? Porque Él nos mira santos. No porque yo sea santo realmente, porque si me vieran tal cual soy, verían, ¿verdad?, mis errores y verían cómo peco, y así todos. Pero el Padre nos mira a través de Cristo. ¡Wow! No tienes que hacer caso a las mentiras del diablo respecto a tu pasado o a su insistencia en recordar nuestra vieja naturaleza. ¿Sabes que Satanás, repito, va constantemente a repetirte tu pecado una vez y otra vez y otra vez? Y dice el salmista, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. Ya eso quedó atrás, pero sabes que mucha gente vive esclavizada a algo que ocurrió en el pasado y que Satanás está orgulloso de decir, pues él sigue siendo esclavo de eso. Ni siquiera ya lo fuma, ya lo deja ahí, pues ya solito está esclavizado. No es necesario que llegue a engañarlo con algo más. El Señor nos ha hecho libres. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. ¿En qué otra forma Cristo nos dio libertad en la cruz? Bueno, en consecuencia, liberarnos del pecado nos liberó también de la muerte. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Separación. Muerte significa separación. ¿Sabes que Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, y en todo el proceso de lo que llaman o lo que se conoce como la pasión de Cristo, en todo ese tiempo Jesús está hablando, está orando con Dios, está platicando con Dios. Inclusive él una noche antes, ¿verdad?, está allí orando y aún sus gotas son como de sangre, literalmente. Pero él hace una pregunta a Dios cuando está en la cruz. Él hace una pregunta que es trascendental cuando meditamos que Cristo dio su vida por ti, que dio su vida por mí. En Mateo 27:46, esta pregunta resuena muy fuerte. Sabes, yo estaba meditando en esto y esta pregunta retumbó aún en mis pensamientos, porque dije, ¿cómo es esto posible? Mateo 27:46, está hablando Jesús y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una pregunta que hace Jesús, se la está haciendo al Padre. ¿Sabes por qué hizo esta pregunta? Porque en efecto, literalmente el Padre había abandonado a Jesús, porque Jesús estaba cargando en ese momento el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres. Jesús se hizo pecado, y al hacerse pecado, entonces el Padre lo rechazó. El Padre te ama tanto, el Padre me ama tanto, que rechazó al mismo Cristo para que tú y yo hoy seamos aceptados. Wow, yo pensé que alguien se iba a emocionar más con esto.
El Padre rechazó a Jesús por ti y por mí. Jesús murió, pero también resucitó. Acabamos de leer en Romanos 6, mas el regalo de Dios, ¿qué es? Vida. Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24. Les digo la verdad, está hablando Jesús. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¡Wow! ¡Wow! Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios. ¿Alguien ha escuchado el mensaje de Dios? ¿Alguien cree en Jesús? Entonces nunca serás condenado por tus pecados. Pues ya has pasado de la muerte a la vida. Si alguien se sentía muerto, si alguien vino hoy con un sentimiento, con un espíritu de muerte, déjame decirte que eres libre. Eres libre y tienes vida y vida abundante. ¿De qué más el Señor compró nuestra libertad en la cruz? De la condenación de la culpa. La condenación de la culpa. La culpa, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento por haber fallado. Yo fallo y luego siento culpa porque fallé. Eso es la culpa. La culpa te acusa del mal. La culpa te condena por tus acciones pasadas o presentes. Juan 3:17. Juan 3:17. Todos nos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero ¿quién recuerda Juan 3:17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el propósito de Cristo, sino para salvarlo por medio de él. En Cristo no hay condenación, no te sientas condenado. Si tú ya pusiste tu fe en Cristo, no eres culpable. Cristo absorbió esa culpa y ahora eres libre de culpa. Wow. ¿Cuántas veces nos culpamos por cosas del pasado? ¿Cuántas veces culpamos inclusive a otras personas por lo que nos pasó o por lo que nos está pasando? Cristo dice, hey, yo no vine a condenarte, no tengas culpa. Todos pecaron, pero hay una salvación, hay un camino para todo el que cree. Isaías 53 narra todo el padecimiento de Cristo. Sobre el final podemos regresar a Isaías 53, pero en la cruz, Cristo Jesús también nos estaba haciendo libres de la culpa por nuestros errores. Mira Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Esto es todo un tour por todo el Evangelio. Miren, yo podría hablar muy bonito y mencionar muchas palabras elocuentes, diría el apóstol Pablo, pero creo que el mejor mensaje que podemos tener es la misma Escritura. Si nos damos cuenta, solamente estoy citando versículos, ¿sí o no? Hebreos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¡Wow! Eso es un tema, porque sabes que la conciencia te puede acusar. La conciencia te dice y te recuerda, ¿verdad? La conciencia es un área en nuestro espíritu. La conciencia no está en el alma. La conciencia es un área en nuestro espíritu donde Satanás o Dios pueden tener acceso. Porque ¿cómo es que nosotros tenemos una relación con Dios? A través de nuestro espíritu y a través del Espíritu de Dios. Cuando Dios te habla a tu espíritu.
También puede hablarte al alma, pero es mejor que te hable al espíritu. Pero ¿qué crees? Puedes tener una conciencia corrompida. Pero dice aquí, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Puedes vivir una vida completamente sin culpa. Segunda a los Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿hay alguien aquí que pertenece a Cristo? Amén. A ver, dile a tu vecino, oye, yo pertenezco a Cristo. Contéstale, ¿qué crees? Yo también. Bueno, ahora compártelo allá afuera. ¿Qué crees, señora? Pertenezco a Cristo. ¿Qué crees, señor? Pertenezco a Cristo. Y esto ocurrió. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Tienes una vida nueva. ¿Y sabes qué es algo nuevo? Pues algo nuevo. Algo que no ha sido usado. Algo que se ocupa por primera vez. Algo que se vive por primera vez. Es algo nuevo. Yo ayer fui a jugar boliche. Yo no había jugado boliche antes. Fue algo nuevo para mí. Y dije, wow, creo que tengo que volverlo a hacer. Es algo nuevo. Esta botella con agua es nueva. ¿Por qué? Nadie la ha tocado, nadie le ha bebido. Es nueva. Oye, pero tengo 34 años, ¿cómo que voy a ser nuevo? Sí, eres una nueva creación. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Vuelvo a citar las palabras del salmista, ¿verdad? Ya quedó atrás el pasado. Una nueva vida ha comenzado. Si el enemigo te tiene prisionero de la culpa, recuerda que Cristo te ha hecho libre. Cuando venga ese pensamiento de culpa, cuando venga ese pensamiento de pecado, recuérdale. ¿Sabes por qué? Porque eso siempre va a pasar. Nunca vas a llegar a un estado donde esos pensamientos o esas ideas ya no estén. Siempre vas a pelear con eso. La palabra nunca nos dice que, mira, tienes que llegar a este nivel. Y cuando llegues a este nivel, ya no vas a tener malos pensamientos, ya no vas a tener malas actitudes, el enemigo ya no te va a engañar, ya no vas a sentir culpa. Mentira. Vivimos en una lucha, todos los días, todo el día es una lucha, porque tenemos un enemigo que está como un león rugiente buscando a quién devorar. Y va a infiltrar pensamientos. Por eso escribe el apóstol y dice, hey, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan apagar los dardos del enemigo con el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio. ¿Sí o no? Wow. ¿Qué más pagó Cristo en libertad para mí? ¿Qué más compró? ¿Qué más libertad compró Cristo para mí? ¿Sabes? Nos dio libertad sobre el miedo, sobre el temor. Salmo 34:4. Salmos 34:4 dice, oré al Señor, ¿y qué pasó? Él me ignoró. No. Oré al Señor y Él me respondió. Porque el Señor responde. Porque el Señor habla. El tema es que nosotros no hablamos con Él y nada más le hablamos para algo que nos conviene. Relación. Yo le aseguro que si con mi esposa la relación o el tiempo que cuando iniciamos nuestra relación, yo le hubiera demostrado que únicamente
quería estar con ella en esta relación para obtener algo a cambio, algo que me beneficie a mí, ¿se llamaría eso una relación? No, ¿verdad? Hasta caería en lo egoísta. Y ella me diría, no, chavo, ¿sabes qué? Estás mal, ¿sí o no? ¿Sabes? A veces hacemos eso con Dios. Solo buscamos a Dios para algo que me beneficie. No porque tengamos una o queramos o necesitemos ese. Dice una bienaventuranza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, pero también bienaventurado el pobre de espíritu. Es eso. El pobre de espíritu, ¿sabes qué es lo que reconoce? Que necesito a Dios. No es pobre porque no tenga dinero. El bienaventurado, el pobre en espíritu, perdón, es aquel que sabe que necesita a Dios, que su espíritu clama como ese ciervo por las corrientes de agua. Ese es. Entonces, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Tengo una pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Esa pregunta también es obligada. ¿A qué le tienes miedo hoy? Yo les voy a confesar algo. No me presenten una araña jamás. Le tenía miedo a las arañas. Y ahora digo, bueno, ¿sabes qué, Señor? Pues ya me libraste de todos mis temores, de todos mis miedos. Pues tráiganme una araña. ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Sabes que mucha gente, inclusive creyentes en Cristo, tienen miedo a morir? Miedo a la muerte. Híjole, qué tremendo es eso. Porque el apóstol Pablo nos da como una pincelada, ¿no? De lo que es morir. ¿Saben qué, hermanos? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, ya la hice. ¿Cuántos podríamos decir eso en esta tarde? ¿O habrá quienes tenemos miedo a morir? No me puedo morir ahorita. ¿Cómo crees? Tengo una familia, tengo hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No sé qué hay más allá. ¿Me va a doler? Hay muchos que tienen miedo a la muerte. ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Sabes que Job tremendamente en un versículo dice, y entonces a lo que más le tenía miedo, se hizo realidad? Si tú tienes miedo a la muerte, déjame decirte, hay que revisar cómo está tu confianza en Cristo. Porque Él te libró de todos tus temores. Él te libró de la muerte. Y aunque todos vamos a morir, eso es una realidad, eso es una verdad. Pero tengo vida eterna. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. El espíritu que habita en ti, dice la Escritura, el mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que mora en ti y en mí. ¿Sabes qué es eso? Dinamita pura. Todo el poder de Dios habita en ti, habita en mí. Entonces, ¿qué hay imposible? Nada. ¿Qué miedo puedo tener? Es absorbido, no encaja el miedo en esta declaración. No encaja, simplemente, ¿has visto esos cubitos? Bueno, mi hija tiene un cubito con figuras. Y tiene el huequito y tiene la figura. La estrellita, el círculo, el cuadrado. Y si tú tratas de meter una figura en un espacio que no es, simplemente no entra, no encaja. Lo mismo ocurre aquí. O tienes miedo o tienes fe. No puedes activar las dos al mismo tiempo. El Señor nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. No porque no vaya a haber situaciones difíciles y problemas, porque sí los va a haber.
No tengas miedo, va a haber problemas, pero no tengas miedo porque Cristo prometió estar contigo. Cuando ves que esa barca se está hundiendo, que la tormenta es grande y la tempestad y dices, me voy a morir. No veo el final, no sé a qué hora va a salir el sol, no veo la luz. Cristo está contigo en la barca. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sabes? Yo imagino como un acantilado, una barranca. Y hay momentos en la vida en el que caminas por aquí y está el riesgo a caer y a morir. Pero dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces Él está caminando conmigo. ¿De quién temeré? Wow. La mayor bendición no es que alguien te pague tu deuda o te quite el dolor o te quite la enfermedad. Si Dios lo hace, qué bueno, qué padre. Pero sabes, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Él murió por mis pecados y yo puedo entrar a su trono de gracia en esta vida o cuando muera en la vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz para ti y para mí. ¿Puedo estar enfermo? Sí. ¿Me podría faltar una mano, un pie? Sí, pero Él está conmigo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Comienza el Salmo 23 diciendo el Señor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Y qué me va a faltar? Nada. Entonces no tengas miedo. Él está contigo y te va a bendecir. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Cristo Jesús nos amó en la cruz, tanto que también nos dio libertad sobre el miedo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si alguien tiene miedo a morir, por ejemplo, no has experimentado el pleno amor de Dios. Por eso tienes miedo. Pero, repito, el Evangelio nos dice y nos recuerda en esta tarde, Cristo en la cruz te hizo libre, verdaderamente libre del temor, y puedes disfrutar su amor. Hay muchas razones más, hay muchas cosas que Cristo compró libertad para nosotros. Solo quiero mencionar una más. Insisto, hay muchas. Quise mencionar las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero por cuestiones de tiempo solo vimos 4 y esta que es la quinta, ¿va? Nos liberó para acercarnos a su presencia. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los que han leído esta parte de la escritura, el sacerdote y el sumo sacerdote solamente una vez por año podían acercarse a la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio que traería perdón por los pecados para él y para el resto del pueblo. Solamente una vez por año, pero imagina, quiero que visualices a Cristo en la cruz. Por un momento. ¿Y qué te parece si podemos ponernos en pie? Quisiera pedir a nuestros amigos edecanes si pueden preparar los elementos. ¿Y qué te parece si cierras tus ojos un momento y nos trasladamos, tratamos de imaginar,
Si tú has leído Isaías 53, a lo mejor puedes traerlo a tu memoria. Ese momento en la cruz. ¿Sabes? Los romanos eran expertos en causar dolor. Y la crucifixión consistía en traer mucho dolor por mucho tiempo. Entre más dolor por más tiempo, mejor. Los romanos se hicieron especialistas en ello. Y Jesús está en la cruz. Pero ¿sabes que Jesús vivió? Cumplió toda la ley, todas las demandas de la ley, para que ahora tú y yo seamos justificados. Pero a partir de este momento, cuando Jesús muere, la historia cambia. La historia de la humanidad cambió, pero también cambió mi historia. Cambió tu historia. Cambió tu destino. Él derramó su propia sangre en expiación para acercarnos a su presencia. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 20, dice de esta manera: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Sabes que tú puedes entrar al lugar santísimo en el cielo en este momento? Porque cuando Cristo murió, ese velo que separaba la relación de Dios con el ser humano se rompió. De arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Qué interesante, porque sabes, no tiene que ver con que nosotros pudimos hacer algo para tener acceso a Él, sino que Él de arriba a abajo rasgó ese velo, enseñándonos que Él hizo todo para que esa relación se restaurara. Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ese es el único motivo, ese es el único acceso, esa es la única llave que hay para que tú puedas entrar al cielo. La sangre de Cristo. Puedes decir conmigo: la sangre de Cristo. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Era necesario que Jesús muriera y abrió un camino. Ese mismo capítulo, versículo 22, dice: entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Qué dice que hagamos? Entremos directamente a su presencia. ¿Alguien quiere entrar directamente a su presencia en este momento? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien puede levantar sus manos y decirle: Señor, hoy quiero entrar a tu presencia directamente porque tú compraste mi libertad? Tú me has hecho verdaderamente libre. Y el versículo sigue diciendo: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. El requisito es un corazón sincero. Un corazón sincero. Si tú estás aquí hoy y quieres buscar a Dios, el único requisito es que le busques con un corazón sincero. No le pidas nada. No le reclames nada. No cargues nada con Él ahorita. Solamente entra con un corazón sincero. Y sigue diciendo: pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Tu conciencia fue rociada, mi conciencia fue rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahora eres santo, ahora has sido purificado. ¿Qué te parece si adoramos al Señor un instante y entras a su presencia, a su misma presencia, en adoración? Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre
Gracias, Jesús. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos: gracias, Jesús? Tú me has hecho verdaderamente libre. Hoy solo vengo a tu presencia. No vengo a pedirte algo, no vengo a buscar algo. Solo quiero tener una relación contigo. ¿Por qué no le entregamos al Señor si hay algún pensamiento, si hay algún pecado, si hay alguna atadura en tu vida? Entrégasela a Cristo. Entrégasela a Cristo en este momento. Dile: Señor, te entrego este pecado. Señor, te entrego esta forma de pensar. Señor, hoy entiendo que tú me has hecho libre y hoy abrazo tu libertad a través de la fe. Señor, hoy renuncio a lo que me tiene esclavizado. Hoy solo quiero obedecerte a ti. Hoy solo quiero caminar contigo. Si voy a ser esclavo, voy a ser tu esclavo. Esclavo por amor. Señor, hoy nos desligamos de personas. Hoy nos desligamos de acciones. Hoy nos desligamos de prácticas. Porque hemos entendido, Señor, que tú nos has hecho libres y que podemos permanecer libres, que permanezcamos libres en la libertad que tú nos has dado. Señor, hoy venimos a tu presencia. Hoy venimos a tu casa. Señor, hoy tú has preparado una mesa para nosotros. Puedes darle gracias al Señor porque, sabes, hoy vamos a disfrutar la cena del Señor. Y eso implica relación. Esto no es religión, esto es relación. Y lo que hacemos en una mesa es platicar, es contarnos cosas, ¿sí o no? Estamos en la mesa en casa y nos contamos. Hoy vamos a tener una comunión especial a través de esta cena con el Señor. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tú tomas este pan, es únicamente un símbolo del cuerpo de Cristo. Es un símbolo. Pero dice: hagan esto en memoria de mí. En memoria del sacrificio, de la tortura que Él sufrió por amor a nosotros. Tu libertad, mi libertad, tuvo un precio. Es gratis para nosotros, pero Él la pagó. Meditando en esto, podemos participar del pan.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un acto simbólico. Estamos haciendo una declaración que esperamos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Puedes participar de la copa. Quiero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Vamos a declararlo todos juntos. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús, en esta tarde. Gracias. Gracias.